Ana, ¿cómo está? Mira, estoy lo más... Buenas tardes. En muy buena compañía. Buenas tardes. Un domingo frío, pero en buena compañía contigo. ¿Ves? ¿Esta conversación para qué es? Una entrevista que le voy a hacer a Ana para una materia en magisterio que se llama Historia de Formación Docente, y para mí es un honor hacerle una entrevista a usted. ¿Y lo mío te servirá? Por supuesto que sí, es historia. Historia Es historia. antigua. Es historia de la formación. No están los libros. Esto está en la vida que yo viví. Sí. Y esto no es solo para ti. Lo va a ver la profesora, quizá lo vea alguna compañera tuya. A lo mejor hasta pasa la historia. Por lo tanto, Sí, ¿por qué no? Uno nunca sabe. Por lo tanto, yo me voy a presentar, porque tú dices, Ana, vine a hacer una entrevista. ¿Y quién es Ana? Yo de verdad, me llamo Ana María Pedemonti Valero. Ese es mi nombre de verdad. Pero muy pocos me conocen por ese nombre. Todos me dicen Ana Ibarra. ¿Por qué? Porque es el nombre que tengo artístico y que está registrado en la Biblioteca Nacional como seudónimo. Cuando empecé el teatro, me decís de dónde saqué el Ibarra. A ver, ¿de dónde saqué yo el Ibarra? De su esposo. Ahí está. De su Porque esposo sacó el Ibarra. muy lindo, era Ana Ibarra, todas esas juntas, poner la fuerza que tiene. Y en ese momento había una casa de electrodomésticos que se llamaba Francisco Ibarra. Lo puedo decir porque cerró hace años. Entonces, Sí. una propaganda impresionante. Ibarra barre los precios bajos. Yo decía, Ana Ibarra dice, la que barre los precios. Digo, no, yo no tengo nada que ver. Yo soy Ana Ibarra de la Academia de Ballet. Bueno, te dije cómo me llamo, ahora te falta cómo te conocí a ti. Como tú me conociste a mí. Sí, por mis hijas. Por tus hijas, ahí va la mano. Tú trajiste a Martina y a Romina a la clase de ballet. Una academia de ballet que tiene 62 años, nada más. Y ahí conocí a tus hijas, te conocí a ti. Y bueno, y voy a descubrir el gran secreto de mi vida. Yo nací... Para mí, muy rico. Yo nací el 18 de diciembre de 1933. Por lo tanto, en este momento, yo tengo 87 años. ¿Cómo la ves? Espectacular. Muy, muy bien. Está muy bien usted, Ana. Bueno, eso es mi presentación. Ahora, muy bien. acá estoy Yo voy a... pronta para que me hagas las preguntas. Muy bien. Voy a empezar con la entrevista, entonces. ¿Sí? Voy a empezar con la primera pregunta. ¿Entre qué años cursó magisterio? Mira, yo fui en el año 52, 53 y 54. Y espérate un poco que recuerde. Y yo cursaba anteriormente preparatorios de arquitectura.
Pero yo justito me había noviado. Ah, Y en aquella manera, como todos. ni mejor ni peor, distinta, uno pensaba en formar enseguida un hogar. Entonces estaba en esas miras, y arquitectura era muy larga. Y mi mamá dijo, si no tenés título, no te casás. Cuando me casé tenía 21 años, pero tenía que hacer caso a mi mamá. Otra época. Entonces me pasé para magisterio, en el año 51. Bueno, continúa nomás. ¿Qué más me querés preguntar? Muy bien, muy bien. Voy por la segunda pregunta, entonces. ¿Cuáles eran los requisitos para entrar al instituto? Bueno, los requisitos para entrar en el instituto era, o tenías preparatorio terminado, que yo no lo tenía empezado. Empezado, ¿y qué pasó? Hubo una huelga de 40 días. Justo, octubre, noviembre. Fuimos en diciembre examen, un año malísimo, bochada para todo el mundo. No me caso más, dije yo. Y ahí enfilé para magisterio, que tenía muchas posibilidades magisterio, porque en esa época se decía, no sé si después se cumplió o no se cumplió, no sé. ¿Qué había hecho? Ana, perdón, ¿qué había hecho? ¿Tercero de liceo y empezó? No, cuarto. Cuarto de liceo, había hecho preparatorio de arquitectura, primer año. Primero, pero no di todas las materias. Y después No di todas magisterio. las materias. No di todas las materias porque ahí se me cambió el pensamiento. Se me cambió el pensamiento. Claro. Y como magisterio tenía la posibilidad de dar clases a domicilio, sos maestra, podés tomar alumnos particulares, podés trabajar en el nocturno, podés dar clase de danza porque sos maestra, podés enseñar música. En las escuelas que se enseñaba música, habían bandas infantiles. Todo eso yo lo podía hacer porque yo era profesora de música. Claro. Pero con el título respaldado de maestra. Completamente distinto. Y daba muchas posibilidades y cambio para magisterio. Ahora, ¿qué me requerían? Preparatorios que yo no lo tenía. Yo tenía cuarto de liceo. Muy buena escolaridad, porque hice una primaria muy buena en la escuela del Hipódromo, la 129, de José María Guerra y General Flores, en un terreno que fue propiedad y lo donó el Jockey Club. Mi mamá era la directora y conseguía todo. Primaria sí hizo el edificio. Primaria hizo el edificio, pero el bruto terreno ese lo consiguió por medio del Jockey Club, que era una esquinita que ellos tenían, donde termina el hipódromo. Bueno, y la otra que quedaba, se preparaba a la gente, al que quisiera, un curso que creo que empezaba en diciembre, terminaba en marzo, y te tomaban una prueba. Ese curso que se daba en magisterio consistía en cocina. Te enseñaban a hacer pizza, con levaduras, sin levadura. Te enseñaban a hacer tallarines, unos raviolines. No me olvido de los raviolines. ¿Sabes qué eran? Era una masa de berro, con berro, que era picantito. Sí. Bueno, pasaba por la licuadora
con eso unías la harina y le ponías un poco de salchicha y estirabas la masa. Y la cortabas con el cortador de masa de los Cuchillo. ravioles. Ah, Tal cual. Entonces, ¿por qué esto? Porque muchas maestras iban para el interior y tenían que hacer la comida para los niños. Entonces era una claro. forma de hacer algo sustancioso, rico y distinto y con alimento. Bueno, después teníamos manualidades hasta encuadernábamos libros dentro de las manualidades. No eran hacer muñequitos y cosas, no. Eran cosas prácticas para después usarlas en la escuela. Más la que le tocaba ir al interior. Bueno, y matemática, idioma español. Punto. Y si salvabas el... ¿Solo esas materias? Sí. ¿Solo esas materias habían, Ana? Sí, sí, pero eran todas fundamentales. Matemática, idioma español, claro. Manualidades, saber encuadernar un libro, te digo, por decir lo que recuerdo. Sí. Muchas cosas, hacíamos cajas, y también trabajábamos claro. con arcilla, modelábamos, pero siempre pensando la maestra que le tocaba ir al interior. Siempre era el sector. ¿Y cuál otra te dije que había? Eran 4. No, ¿no había como una quinta también? ¿No tenían que sembrar o algo de eso? No, eso es otro episodio. En esto no. En esto no. Eran 4 materias intensas de todos los santos días y después tenías un examen. Entrabas o no entrabas. Mira, entre la diferencia que teníamos nosotros y lo que habían hecho preparatorio, un abismo. Porque nosotros, aunque ya llevábamos cosas que las íbamos a usar. Mientras que el que había hecho abogacía, en la línea de abogacía, no sabía sumar 2 más 2. O el que había hecho arquitectura, tenía 50 faltas de ortografía. O sea que ahí nos probaban matemática, lógico, dentro del idioma español, la redacción, lectura, una cantidad de cosas. Claro, sí. O sea que creo que tu pregunta está más o menos contestada. Contestada. Sí. Está contestada. ¿Y sabés qué? ¿Por qué magisterio? Tenía un nivel cultural muy alto. Porque después en el instituto te daban tipo conferencia, venía Zorrilla de San Martín a darnos, por ejemplo, a los 3 quintos juntos, porque era quinto, sexto y séptimo. O sea que habíamos hecho hasta cuarto en el liceo y se consideraba quinto, sexto y séptimo de magisterio. Claro. Bueno, sigamos con la otra pregunta, ¿no? ¿Cómo no? Le pregunto, ¿qué bibliografía recuerda que utilizaban en aquel momento? Ahí me pedís imposibles. Nosotros no nos manejábamos con un solo libro. Nosotros era muy amplia, para cada tema, a lo mejor para 2 o 3 temas te daban un libro, para otro libro, otro libro. Pero no te creas que los comprábamos. Tampoco había fotocopia, nada de eso. Entonces, te voy a contar cómo era la historia.
Y Cuénteme. daba magisterio, que daba 40 entre 18 y Colonia. Frente al lateral del Ministerio de Relaciones Exteriores, creo que es ahí. Y No estoy segura. No estoy segura. tenía en la planta baja, por el lado Colonia, estaba la Escuela República Argentina, que era escuela de práctica. En el segundo piso estaba, porque Cuarén es así en su vida. En el segundo piso, Sí, es verdad. en el segundo piso estaba el museo pedagógico, que se entraba por la Plaza Libertad, pegado al Ateneo. Y por Cuarén, en el segundo piso, estaba Magisterio, que hoy en día hay un liceo. Sí, al Liceo 34. El 34, sí, me parece que sí. Villaboas, el músico Villaboas, Miguel Villaboas, fue director de ese, amigo mío, fue director del liceo número 34. Bueno, y como te iba diciendo, lógicamente había que subir una escalera de mármol, ancha, preciosa. Y en el recodo de la escalera, había una biblioteca. Entonces tú, como alumno del instituto, ibas y pedías el libro que necesitabas. Te lo podían, según la temática y la cantidad, prestar por 2 días, una semana o un mes. Entonces, tú, en los recreos, que eran 10 minutos, ahí, o a la entrada o a la salida. Ahora, teníamos también otro lugar donde acudir a buscar libros, que era el Museo Pedagógico. ¿Dónde? Teníamos un carnet con el nombre nuestro, una foto, y que éramos estudiantes de magisterio. Una gran biblioteca. Entonces, eso sí, ahí te prestaban 2 libros nada más. Y lo máximo una semana. Porque ahí no solo acudían alumnos, acudían maestros a buscar libros al Museo Pedagógico. Claro. Bueno, así que, además podía sacar otras cosas. Yo cuando no tenía nada que sacar, me sacaba, como a mí me gustaba la danza, yo buscaba libros de la vida de Nijinsky, todo así. Todo de arte, de Leonardo da Vinci, bueno, Claro. y completa. Bueno, ¿te gustó esa pregunta? Muy bien. ¿Está bien? Me encantó. Me Bueno. encantó la pregunta. Me encantó más la respuesta. La respuesta me gustó más. Tienes razón, si te gustó, no la pregunta. La respuesta me gustó. Bien dicho, sí. La respuesta a la Sí. pregunta. Ahí No va. está bien dicho. Voy a ir por la 4ª pregunta, Ana, si le parece. ¿Qué profesores recuerdan? A la que le tiene que parecer eso a ti, no a mí. ¿Cuál es la...? Sí. ¿Qué profesores recuerda del instituto? Los profesores. Aquí está el profesor Pintos. El profesor Pintos era agrónomo y nos daba clase en una quinta de Luis Alberto de Herrera, porque se llamaba, la calle antes se llamaba La Rañada. Una mano por ahí, y Jean Martín, por ahí, que era la quinta. Ahora no sé si hay una UTU, no sé lo que hay.
Entrábamos directo al fondo, no íbamos al salón. Directo al fondo, y ahí dábamos vuelta a tierra, hacíamos almácigos. O sea, que, como te decía hoy, estaba enfocado para mucha maestra. Además que venían muchas maestras de gente del interior para volver a su pueblo, a su ciudad, con un título de maestra. Porque solo en Montevideo había. Después hubo en el interior algunos, pero no me pidas porque como yo no presté atención dónde era. Pero venían a dar exámenes a Montevideo. Pero ya gente con más años que yo. Sería porque tendrían que viajar, todo eso. Además que teniendo quinto, sexto, ya podías ir a una escuela rural a trabajar, porque no eran muchos los maestros. Y ya que estamos en esto, te voy a contar una anécdota de mi mamá. Cuénteme. Mi Cuénteme. mamá nació en 1906. Y en Tacuarembó. Y en 1921 ganó una beca de la Intendencia de Tacuarembó, sí, para venir a estudiar Magisterio en Montevideo. ¿Qué me contás? qué bueno. ¿Viste qué familia, mi familia? Sí. Su mamá era directora. Sí, Usted contó. fue Fue directora de la directora. escuela 129, que yo fui los 6 años, aunque yo vivía en la Rañaga de Montecaseros, iba en el tranvía, porque era más barato, en el 13 y volvía en el 51. Uno iba y otro venía. Me llevaba media hora de ómnibus. ¿Por qué? Porque había bono. Entonces era más económico. ¿Pero por qué iba a la escuela de mi mamá si yo tenía acá una escuela 5 cuadras? Espléndida, la escuela en Panamá. Espléndida la escuela. Porque en la escuela de mi mamá se hacía un plan que lo había traído ella de Europa cuando acompañó a mi papá a estudiar los sistemas de incendio, porque mi papá era jefe de talleres de bomberos. Entonces lo mandaron ahí. Entonces mi papá tenía unos pesitos sacados y fue con mi mamá. Era una comitiva, eran 3 que iban a estudiar. Y mi mamá, para no desaprovechar el tiempo, mientras mi papá hacía todas esas investigaciones, ella estudiaba los sistemas educativos que habían en Europa. También fueron a Estados Unidos, por los incendios. Mirá los incendios que el fuego cultural trajo. El fuego. Porque si mi mamá no hubiera visto eso, no se le hubiera ocurrido hacer en la escuela que los niños de tercero, cuarto, quinto y sexto se quedaran de tarde a estudiar otras materias. Había canto, había danza, había manualidades, hojalatería. No te olvides que era un contexto crítico, había que sacarlos de la calle. Venían hasta con navaja, con eso te cuento todo. Bueno, y esa escuela fui yo, y cómo aprendí en esa escuela. No te podés imaginar. Bueno, así que Pintos era el que nos hacía dar vueltas. Muy bien. La plantita. Muy bien. Después, no, déjame hablar de Rebeca Miller. ¿Cómo no? Sigamos entonces, sigamos. Psicología. Eso quedó plantado en mi mente por siempre. Ella decía, una mente es un río. Me marcó. No puede ser agua estancada.
La mente tiene que evolucionar, está en continuo movimiento. Que en aquella época te dijeran una frase, porque si la mente queda estancada, es agua podrida. ¿Sabes cómo te callas? Que te caía la palabra esa. Y sí, Para esa sí. época era fuerte. Teníamos muy buenos, no digo que los de ahora no, porque no los conozco, pero nosotros tuvimos muy buenos profesores. Después estaba la profesora de ortofonía. ¿Ustedes tienen ortofonía? No, no tenemos, ya no hay esa materia. Es muy interesante. En magisterio no. Muy interesante. Esa la dábamos en la escuela de práctica. ¿Por qué se te ocurre que la dábamos en la escuela de práctica? Ni por asomo. ¿Por qué sería? No, Porque no sé por teníamos qué. los ¿Por qué niños para sería? practicar. Porque un niño que pronunciaba mal la R u otra vocal, eso después se traduce no solo en el habla, sino también en lo que va a escribir. Si vos decís Sí, la... sí, en la escritura, sí. Bueno, esa profesora, muy buena, nos llevó a la escuela de sordomudos, nos explicó cómo hacían hablar a los sordomudos, cómo poniendo la mano acá, que la profesora, la maestra de sordomudos, en aquel momento te estoy hablando, yo hablo de aquel momento, Sí, sí. iba Sí, con sí, el sí. mismo niño de primero a sexto, porque el niño ya conocía la manera de ser para ir emitiendo sonidos. Tanto era así que cuando después llegaban al cuarto año por ahí, o quinto, trataban de insertarlo en una escuela común. Y ahora la de postre, Cuente. la profesora Nardetti, que era la escuela de práctica José Enrique Rodó en la calle San Martín. Muy buena directora de práctica, porque enseñaba a enseñar. Te daban un tema X, lo tenían que estudiar todos, se sorteaban, de un día para el otro. Y más bien se usaba el papel y el lápiz, el pizarrón y la tiza. Recuerdo que el segundo año me tocó la primera clase dar la tabla del 2. Y una de mis pasiones también era la matemática. Así que me fue fenómeno, con poco esfuerzo. Con poco esfuerzo, porque yo no sabía ni lo que era una clase práctica, ¿sabes? Cuando tenemos un ti, te toca, ¡pam! Y me tocó y me fue bien. Después los compañeros, después de la clase, todos se sentaban, estábamos en un salón con una mesa grande, todos alrededor, que hacían la crítica constructiva que le llamaban. No sé, ¿ahora existe eso? ¿La crítica constructiva? Sí, 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 Se sigue haciendo. De clase, de los compañeros de Sí, clase. de tu misma, sí, sí, sí. Entonces el mismo sistema. Y después ella te daba por Eso la sí. nuca. Te daba por la nuca, pero bien. No, te quiero decir que te daba hasta lo más chiquitito te lo hacían notar. Si habías pestañeado, cualquier cosa. Sí, sí. Pero, ¿sabés cómo salías de ahí? Pipí cucú. Eras un fenómeno. Qué bueno. Salías Qué bueno. a dar clase. Bueno, eso en cuanto al instituto. ¿Qué más? Ahora voy por otra pregunta, ¿le parece? ¿Por cuál? No es lo que Voy por otra es lo que pregunta. tú tengas que hacer. Sí. No es lo que me parezca a mí, pero que Dice, tú tengas que hacer.
le formulo la pregunta. ¿Concurrían niños con capacidades diferentes en las escuelas? Mira, acá viene otra historia. Mi vida es una historia. Ah, cuéntenme. Mi mamá, Estoy para escuchar la historia, Ana. mira, como yo, mi vida es el ballet, para mi mamá, la vida era la escuela. Mi mamá cobraba un sueldo de directora común y trabajaba los 2 turnos. Por lo tanto, a nosotros nos crió, desgraciadamente, muy poco mi abuela porque falleció. Y un poco mi tía, porque también era maestra, que vivía con nosotros, pero si no, manos extrañas. Entonces yo dije, con magisterio, yo tengo la posibilidad de dar clase particular, con un título. Pues se puede dar clase particular y no tener título. Sí, sí. Lo ves por todos lados. Sigue actual. No quiere decir que Sí. con eso, no. Pero te daba otra base, sos maestra. Y el maestro era visto con ojos muy altos, muy, ¿cómo te voy a decir? Había una admiración por el maestro, un respeto por el maestro. Sos maestro, ojo. Esta persona sabe, es culta. Y bueno, entonces yo con esa finalidad ya, todo carburado, decía, me voy a casar, soy clase particular, me podía defender con el piano. La danza no la había pensado, vino después. Y de la manera más insólita, pero vino. Y así te conocí a ti. No fue por la matemática que te conocí. Es verdad. ¿Verdad, Sara? No. No fue por la matemática. Sí, sí, sí. Y Ana, no fue por la matemática, no fue. Y bueno, volviendo un poquito a la pregunta, ¿iban niños con distintas discapacidades a la escuela? ¿Iban? Ay, O sea, va la mano. con- Yo no trabajé en la escuela. Yo trabajé en mi casa, con niños con dificultad. Porque fueran brillantes no me traían ninguno. ¿Te das cuenta? Y el qué de la cosa era buscarle qué dificultad tenía, qué era lo que fallaba ese niño. Y sobre todo lo que más me traían era matemática. Y la matemática es una escalera. Si te falla un escalón, no puedes subir al tercero. Si te al segundo, no pasas al tercero. Y la matemática pasa exactamente lo mismo. Bueno, y después yo di clase en magisterio posteriormente, porque había una materia, psicología del aprendizaje, que nadie la quería agarrar. No sé cómo fue la vuelta, sé que terminé el magisterio, hice una prueba, entré al magisterio, a dar clases. ¿Y sabés lo que era psicología del aprendizaje? Todo lo que yo hacía con los niños con dificultad, y recuerdo un autor, Otto Dingelmeyer, que leo por primera vez el aprender jugando. Y yo la matemática de los primeros años, cuando no se podían sumar y restar, pasar del número con creparastato o viceversa, 2 más 3, ¿cuánto faltan para 10? ¿Sabés cómo lo hacían? Adivina. No, ¿qué método utilizaba? Jugaba las cartas de la cuba de 15.
Entonces con el ansia los dejaba ganar, para dejarlos contentos, si no después no querían hacerlo. Sí, claro. Y bueno, Eso sí, igual. oíme, es ganarse al chiquilín para que aprenda. Es eso, nada más. Entonces, con el afán de ganar, hacía el esfuerzo, y en ese momento estaba fijando el 2 de oro, semejante oro, más un 3, y eso le tenía que dar 5. ¿Cómo llegábamos a los 15? Y eso, ¿te parece? Le da una agilidad mental para la suma y la resta, cuánto te faltan, y qué carta tenés. Bueno, eso en cuanto a cuando trabajé en magisterio. Y había en la escuela de práctica, cuando trabajé, que no recuerdo los años, porque fue poco, 4 o 5 años, trabajé nada más, porque después empecé en otras cosas, mía, particular. En la escuela de práctica habían clases diferenciales. ¿Qué serían esas clases? Niños que tenían dificultad e iban a ese grupo y la maestra abarcaba del primero a sexto. Y había de 8 a 10 niños. Ahora, si el niño se ponía a la par, vencía vencía la dificultad, volvía a su clase. Mientras la maestra, o si era más lento su aprendizaje. Era como una clase particular, pero de la escuela. Vamos a decirlo. Sí, 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 sí. Qué interesante lo que está contando. ¿Te gusta? Sí, sí, muy Si interesante. en determinado momento ves que es muy bla, 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 y que no No, interesa, está muy bien. Lo que pasa es que todo lo que dice es muy interesante. no, Eso es lo que está pasando. lo único que te puedo asegurar que yo no pongo ni un punto ni una coma de más. Esto es historia. Es verdad. Sí, por eso. Tengo, fíjate, 87 años. ¿Por qué voy a decirte una cosa? No, claro. ¿Por qué te la voy a pintar de otra manera? No, que sepan lo que fue, cómo evolucionó todo. Claro. Y te digo, no es ni mejor ni peor. Son vidas distintas. Bueno, ¿tenés Sí, algo claro. más para preguntarme? Voy por otra pregunta, sí. Bueno. Quedan 2 preguntas. Voy por la séptima. ¿En algún momento de su carrera dejaste de sentir ganas de ejercer la docencia? ¿O perdiste la pasión por ejercer la docencia, por hacerlo? Mira, yo fui feliz y soy feliz por hacer lo que hago. Si no, hubiera dado un paso al costado. Y mi vida, como decía Rebecca Miller, es una mente que está continuamente maquinando ideas nuevas. Porque me gusta cambiar, inventarme, reinventarme. Y ahora con la clase de ballet doy por Zoom, y hubo que reinventar todo. ¿Con qué dejas contentas a las alumnas? ¿Qué le traes de novedad para que sigan en la ruta? Bueno, ya te digo, como ella decía, la academia tiene 70 y pico de años. No es en vano. Y mientras me den las fuerzas físicas, pero más mentales, porque es más importante la mente que el cuerpo. En la enseñanza estamos hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Mientras me dé,
yo voy a ser feliz de transmitir a todo el que lo quiera lo que yo aprendí, tuve la oportunidad de aprender, y mi experiencia, porque el ensayo y el error, que era otra de las cosas que decía Engelmeyer, el aprendizaje por error, ensayo y error, también deja su parte positiva, porque viste cuál era la verdad. Vas ensayando, le errás, no, este no es el camino. Sí, sí, claro. Tenemos el Sí. camino correcto. Bueno, y transmitir a todos y brindar mis recuerdos a ti y a todos Yo, los de que mi parte, y todos los que tengan la paciencia de recordar. más que agradecerle por permitirme a mí hacerle la entrevista, Ana. Me dijo, no es tanto protocolo. Y conocer la historia, porque uno la lee los libros, pero no es lo mismo que te la transmitan a través de la oralidad. Yo no creo que estas cosas las cuenten los libros. No. Porque estas son anécdotas personales. Sí, claro. Sí. Que representan Es verdad. lo que pasó en una época. Pero no, yo contenta que me hayas hecho la entrevista y que esto pueda llegar a otras personas más jóvenes que no nacieron en el 33. Sí. Así que agradecerle a la profesora de parte mía. Muchas gracias, sí. Que pude contarte a ti y quizás alguien más lo vea. Lógicamente la pobre profesora no va a tener más remedio que tragarse mi palabra para poderte corregir. Bueno, vaya mi más sincero saludo a ella y a todos los que vean este video. Muchas gracias, Ana. Bueno. Pero muchísimas gracias. Bueno.